Muy bien, entonces tenemos cómo se decreta un gasto público. Yo lo tengo en la página 116. Ustedes posiblemente lo tengan como en la 125, por ahí. Entonces, para decretar un gasto público, es necesario llenar los siguientes requisitos. Esto los llena el mismo Estado. Se recuerdan que estuvimos viendo que pues, los gastos públicos se dividían en distintos tipos, dependiendo de la clasificación de los mismos, si por el objeto específico en que se iba a gastar, por la función del gasto, por la institución a la que se va a dar el dinero, por la naturaleza del gasto y por la clasificación económica, si es de capital o si es por artículos o productos del Estado, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que estos gastos se den, necesitan llenar ciertos requisitos, que son estos que están acá. Uno es que responda a una necesidad en general, ¿sí? No vamos a hacer gastos que solo tengan a un grupo pequeño de personas. Tiene que ser un grupo bastante amplio, si no es que a toda la sociedad que beneficie este gasto. Que el Estado satisfaga esa necesidad mejor que los particulares. Es por eso que con el tiempo ciertas instituciones estatales han ido cediéndole el paso a otras instituciones privadas para que ellos presten mejor ese servicio. Siempre va a ser un gasto, pero ya no lo va a dar el Estado, sino que va a ser un particular. Y lo ideal es que el Estado es el que vele por todas las necesidades y todos los servicios que los ciudadanos necesitan, porque así vamos a ir viendo de que el gasto va a ser más barato. Cuando es algo particular, se va a hacer un cobro más alto. Bueno, que el Estado tenga las posibilidades de realizar el gasto. Por ejemplo, hay gastos de transporte que el Estado no puede hacer, no tenemos las posibilidades como Estado de Guatemala para hacerlo. Por ejemplo, para poner un tranvía o líneas de estos trenes que van a alta velocidad como en otros países, nosotros no tenemos esa posibilidad para ese gasto, entonces por eso seguimos con el sistema de transporte que tenemos. Obviamente, para mejorar el sistema de transporte se deben ampliar ciertos impuestos que pues obviamente como población no estamos dispuestos a pagar. Entonces, por eso también nuestro sistema de transporte es tan deficiente. Ahora, el otro es que la necesidad que origine el gasto sea atendida en una forma total y no parcial. Si solo se va a dar a medias el apoyo o se va a cubrir la necesidad a medias, entonces no es necesario que se haga el gasto. Obviamente esto a veces no se cumple. Por ejemplo, cuando compran las bolsas de comida para las personas, ahí no se está atendiendo una necesidad de forma total, sino parcial. Pero igualmente lo hacen porque es un programa de apoyo social. Pero, por ejemplo, que se quiera construir también un puente y solo se tiene el dinero para la mitad del puente, entonces no se hace el gasto porque no se puede pagar totalmente. Ahora, hay otros requisitos. Todos somos contribuyentes, por lo que es equitativo que los gastos beneficien a todos o al mayor número de ciudadanos. Ustedes, pues con el dinero de sus papás, al final son contribuyentes al ir a comprar un risito o al comprarse sus zapatos y su ropa, están pagando un impuesto. Entonces también todo eso debe beneficiarlos a ustedes, aunque todavía no sean ciudadanos inscritos como tal. Pero todos somos contribuyentes. El Estado tiene más capacidad económica para proporcionar servicios más eficientes y más baratos, de lo que les hablaba, a la colectividad. Por ejemplo, el aseo público, la administración de justicia, etc. Nosotros
porque ustedes también lo pagan a las municipalidades, pagan un boleto de ornato sin el cual, si usted no lo tramita, no puede hacer otros trámites que se le piden, por ejemplo, en el colegio. Ese boleto de ornato, cuando es para estudiantes, cuesta 15 quetzales, cuando es para profesionales cuesta 50, si es para otros tipos de escalafón, ustedes ya saben, va subiendo el precio. Ese tributo que pagamos es para mantener limpia la ciudad, se le paga, con ese se le paga a los emetras, se le paga a las personas que están barriendo las calles, a los que pasan regando las plantas, todo ese dinero para las municipalidades. Pero si una empresa privada tuviera a su cargo el aseo público, el impuesto tendría que ser mucho más alto, porque se le tiene que pagar al Estado para que tramite a esa empresa. Entonces, mínimo, si fuera un boleto de ornato para estudiante con una empresa privada, posiblemente el de estudiante valdría 50, el de profesional unos 150 o 200 quetzales. Entonces, lo ideal es que el Estado cubra y que tenga sus instituciones que cubran los servicios y las necesidades que nosotros tenemos. Igual la administración de justicia. Ustedes han de saber mejor que yo que cuando tenemos problemas legales podemos solicitar un abogado del Estado. Obviamente aquí en Guatemala el sistema de justicia es muy lento y también está muy corrompido. Pero si nosotros tenemos paciencia y también estamos al tanto de nuestro caso, podemos tener una muy buena defensa y porque si nos vamos a pagar abogados privados, solo por una firma, por una situación, son 3,000 o 5,000 quetzales. Mientras que si tenemos la disposición de aceptar el abogado que nos dé el Estado, no vamos a pagar nada más que los gastos administrativos y va a ser mucho, mucho menos porque a través de nuestros impuestos le estamos pagando a esos abogados. Y cuando una necesidad no puede satisfacerse íntegramente, es necesario denunciar a las satisfacciones parciales, lo que les digo. Si nosotros necesitamos con urgencia un abogado, pues necesitamos pagar algo extra. Si necesitamos ir al doctor, pero la cita que nos dejaron está muy atrás mano, o como lo tenemos ahora por la pandemia, no podemos ir a los hospitales o al ICS, tenemos que ir a un sector privado. Ahora, para que todo este gasto se dé de la mejor manera y que no haya tanta corrupción, que no haya robo, es que se da la fiscalización de los gastos públicos. Entonces, ¿qué es la fiscalización? Es la acción y vigilancia que se hace sobre los actos en virtud de su cargo y de los fondos o bienes del Estado que estos administran. Entonces, es estar vigilando, estar viendo qué están haciendo con el dinero. ¿Por qué se fiscaliza? Para proteger los intereses estatales de todos. Nosotros somos parte del Estado. ¿Quiénes deben fiscalizar? Le corresponde a dos partes. Uno es a través de los entes fiscalizadores y controladores, que en este caso sería la Contraloría General de Cuentas principalmente, es la que hace ese efecto, y el mismo Ministerio de Finanzas Públicas. Y como número dos, la sociedad, o sea, nosotros. En el caso de ustedes que todavía no están inscritos como ciudadanos, pues sus papás, pero ustedes también como jóvenes tienen que estar al pendiente de todo lo que se hace en el Estado. Es importante que los estudiantes, que los jóvenes se involucren en saber qué están haciendo con el dinero que se da, con el dinero que gastamos, que damos de impuesto y que necesitamos que regrese a nosotros en forma de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, a la sociedad le corresponde exigir una contraparte que esté observando el hacer
de los funcionarios, de los diputados, de los jueces, de los magistrados, del presidente, ¿verdad? Entonces, muchas personas es, ay, es que cómo juzgan al presidente si su trabajo es tan difícil. Sí, obviamente es un trabajo difícil y cada funcionario público lo sabe y es su deber aceptar las críticas que la sociedad le hace. Y por eso es que también es por eso que también es necesario que la sociedad esté tanto individualmente los ciudadanos como en grupos exigiendo que el dinero que entra se gaste en lo que se dijo, porque al final es para nosotros y nosotros lo vamos a estar pagando, ellos no. Entonces no es como, ay, pobrecito el presidente, cómo trabaja, porque a ustedes no les dicen, ay, pobres niños, qué montón de tareas hacen, mejor que ya no las hagan. Cada vez tienen más tareas. Es igual, si él está en esa situación, es porque él obtuvo el cargo y él sabía cuáles eran sus responsabilidades. Así como sociedad tenemos que no solo con el presidente, con los ministros, con los diputados, con todos los funcionarios públicos y los trabajadores del Estado, que hay que exigir que hagan bien su trabajo. Que, por ejemplo, los doctores, que no se roben la medicina, que atiendan a las personas, que hagan lo mejor posible por atenderlas. A las secretarias, que traten bien en el servicio al cliente, porque es bien sabido que las secretarias del Estado prestan un servicio que deja mucho que desear en el servicio al público, ¿verdad? Entonces, todo eso uno lo tiene que ir denunciando, más aún si son los grandes cargos públicos, ¿verdad? Entonces, ahora, no todos han puesto su nombre en el chat, creo yo, solo hay 2, 4, 5, y son 7, faltan 2 personas ahí. Bueno, ay, bien, me faltó una parte, perdón. Ajá. Por último, tenemos el régimen de control y fiscalización. Tenemos ahí en el artículo 232 de la Constitución Política de la República de Guatemala que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada, o sea que hay varias sucursales por el país, con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Así que toda persona que esté bajo el régimen del Estado debe ser fiscalizada por la Contraloría General de Cuentas. Entonces, si, por ejemplo, yo tengo una empresa que trabaja para el Estado, tengo que entregar todos mis libros de contabilidad, todas mis facturas, todos mis recibos, todo lo que yo trabaje para el Estado, tengo que presentarlo ante la Contraloría para que ellos estén al tanto de lo que yo estoy haciendo, cuánto me están pagando y cuánto estoy gastando, qué productos estoy utilizando, etcétera, etcétera, etcétera. De igual manera, si soy el ministro de Educación, por ejemplo, y mandé a comprar escritorios, todo eso tengo que presentar dónde los compré, por qué se los compré a esa persona, qué materiales utilizó, si era el mejor precio, si era la mejor calidad, etcétera, etcétera. Y todo eso se lo presento tanto a la Contraloría General de Cuentas como al Ministerio de Finanzas. Y en el régimen presupuestario del Estado, que es una ley, que es la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado, en el artículo 19 se estructura la ley.
que aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y consta de 3 títulos, cuyo contenido es el siguiente. Dice, el presupuesto de ingresos, que este deberá contener todos aquellos ingresos de cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante el ejercicio fiscal. El financiamiento proveniente de erogaciones y operaciones de crédito público, representen o no entradas de dinero efectivo, y los excedentes de fondos que se estimen a la fecha del cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta. No se podrá destinar ingresos a gastos específicos con excepción de los provenientes de operaciones de crédito público y los provenientes de donaciones, herencias o legados a favor del Estado con destino específico, y los que por leyes especiales tengan afectación específica. Entonces, el ingreso, como ya sabemos, es cada año. Si en el ejercicio fiscal no se recauda lo que se pretendía recaudar, el presupuesto para los demás ministerios y todos los demás entes del Estado va a disminuir. Los únicos ingresos que no van a ser, o sea, todos los ingresos deben ser fiscalizados, pero los que no se cuentan dentro del presupuesto, dice aquí, son los del crédito público, las herencias al Estado y las que tengan una afectación específica. El título 2 nos dice acerca del presupuesto de egreso. Contendrá todos aquellos gastos que se estimen se devengarán en el periodo, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo de caja. Todo lo que se gaste en un año calendario normal, que es un año fiscal también, son los que se van a tomar en cuenta como gastos. Título 3. Disposiciones generales. Incluye las normas complementarias a la presente ley que regirán para cada ejercicio fiscal. Contendrá normas que se relacionen directa o exclusivamente con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. No podrán incluirse normas de carácter permanente ni se crearán por ellas entidades administrativas de reforma o derogatoria vigentes, ni de creación, modificación o supresión de tributos u otros ingresos. En el reglamento se establecen en forma detallada el contenido específico de cada uno de ellos. Entonces, estas normas son también ciertas leyes que regulan la recaudación de impuestos y los gastos que están contenidas en la Superintendencia de Administración Tributaria, en el Ministerio de Finanzas, y el de cada uno de ellos como la Contraloría General de Cuentas. Entonces, para hacer un gasto es necesario hacer mucha papelería, mucha burocracia, pero sí necesitamos como ciudadanos estar al tanto de lo que se está haciendo con el dinero que se recauda, ¿sí? Entonces es importante que haya una fiscalización continua de todo esto, no solo por parte de la Contraloría, sino por parte de los ciudadanos también. Vamos a empezar a hacer el ejercicio que está, yo lo tengo en la página 120. Enciendan sus cámaras y vamos a ver. Yo tengo la página 120, ustedes lo tendrán tal vez en la 130. Vamos a empezar a hacerlo. Ahorita hoy mismo lo voy a sacar en mi cuaderno. Vale. Entonces vamos a hacer las primeras preguntas o hasta donde lleguemos. Espérame. Solo una pregunta. Yo en la página 117 tengo un pequeño ejercicio. Ustedes lo tendrían más o menos en la página 127. Dice, relaciona este tema de fiscalización de los gastos públicos con el artículo 232 de la Constitución.
¿Sí lo tienen ¿Sí está bien? ustedes? Sí. Ya regresó Luna. Ya, mis, dele. Ah, va. Ay, está activo mi cámara. Entonces, vamos a hacer la relación entre sé que la Contraloría es la institución que está fiscalizando y vamos a poner la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas es el ente encargado de velar. Es el encargado de velar por el control de los gastos, por el control de los gastos. Miss, ¿puede repetir, por favor? La Contraloría General de Cuentas es el ente encargado de velar por el Dice, control. se me trabó. Bueno, no escuché porque se escucha muy cortado. La Contraloría General, esperemos. La Contraloría General de Cuentas es el ente encargado de velar por el sistema de control de los gastos de todas las entidades públicas estatales. Me solo una pregunta. ¿Qué página estamos haciendo? Creo, yo la tengo en la 117, ustedes más o menos 127, 128, creo yo. ¿En qué página lo tienen, chicos? ¿Qué página tenés, Xiomara? 127. 127. Ah, gracias. Muy bien. Después de ese ejercicio ya no tienen más ustedes 127, 128, 129, 130. Empieza debería empezar un ejercicio. 131. A Un 131. cuestionario Cuestionario. Si es que de ustedes tienen más contenido que mi libro. 15 preguntas. De 15 preguntas, cabal. Bueno, empecemos pues. Dice número 1. Menciona su criterio 3 causas que originan el incremento de los egresos o gastos. 3 causas que originan el incremento de los egresos o gastos. Vamos a poner a ver, es indispensable. Vamos a poner causas del crecimiento de los gastos públicos. Crecimiento de los gastos públicos. Por la extensión, por el aumento de la población, perdón, por el aumento de la población.
por el aumento de la población. Luego dice, cosas políticas de crecimiento. Sería ahí gastos cuando se le paga por seguridad, ¿cómo se diría? Lo estuvimos viendo en geografía y se me fue el nombre. Bueno, vamos a poner gastos por prevención de seguridad. Y el último, gastos por operaciones. Gastos por operaciones de obras públicas. Número 2. Mencione 2 requisitos que considere importantes para decretar un gasto público y explique por qué considera usted que son requisitos importantes. De los que acabamos de ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos el requisito. Vamos a ver estos. Pienso que es importante que el segundo, el que tenemos aquí, el Estado tiene más capacidad económica para proporcionar servicios más eficientes y baratos. Entonces pongamos que el Estado debe proporcionar servicios más baratos para todos. El Estado debe proporcionar servicios más baratos para todos. Y el número 2 sería tal vez el primero, que todos somos contribuyentes, por lo que es equitativo que los gastos beneficien a todos. Entonces, los gastos deben beneficiar a toda la población. Los gastos deben beneficiar a toda la población. Los gastos deben beneficiar a toda la población. Bueno, número 3. A su criterio de una definición de fiscalización y por qué considera usted que debería de darle prioridad a la sociedad en la fiscalización. Entonces, vamos a poner que la fiscalización es vigilar los actos del gobierno, vigilar los actos y actividades del gobierno. Miss, como dijo, ¿puede repetir, por favor? Vigilar los actos del gobierno. Coma, a los servidores públicos y la forma en que administran los gastos. Y la forma en que administran los gastos.
Y vamos a poner ahí que, punto y seguido, es importante que la sociedad esté al tanto, es importante que la sociedad esté al tanto de lo que se hace con sus impuestos, de lo que se hace con sus impuestos. Número 4. ¿Por qué y para qué considera que es importante la fiscalización para el buen desarrollo de nuestro país? Para proteger los intereses estatales, coma. Para proteger los intereses estatales, coma. Evitar el robo y corrupción. Evitar el robo y corrupción. Y para que se cumplan los planes y programas en beneficio de la sociedad. En beneficio de la sociedad. ¿Ya? Número 5, ahí vamos a ver si nos da tiempo. Interprete con sus palabras cada uno de los artículos y títulos de la Ley General de Ingresos y Egresos del Estado, mencionados anteriormente. Vamos a poner ahí que el presupuesto de ingresos... Liz, Sí. hay 2 preguntas antes. ¿Así? Dígame la que sigue. Sí, dice, especifique 3 tipos de instituciones que considere que son las que tienen más capacidad de formular y aprobar su propio presupuesto. Bueno, entonces vamos a poner ahí Contraloría General de Cuentas. El Congreso de la República. Y el organismo ejecutivo. La Contraloría, porque ellos son los que andan fiscalizando, entonces obviamente todo el mundo quiere que los fiscalice bien, así que les dan el dinero que ellos piden. El Congreso de la República, porque son los que aprueban